invitar a buscar en sus Biblias allí en el Salmo 122 y el versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Lo repetimos, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gracias porque estamos, Señor, en tu casa en esta mañana, alegrándonos, regocijándonos. Hay acción de gracia en nuestro corazón por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y sin duda por lo que harás. No vamos a dejar, oh Señor, la red a un lado. Vamos otra vez. Vamos contigo y veremos los resultados como hemos escuchado. Tu palabra, oh Señor, llene la red de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, de las buenas acciones que tú vas a producir a partir de este día. Oramos, Señor, reprendiendo al diablo. Y en el nombre de Jesús declaramos la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos vencer frente a toda obra perversa de las tinieblas y podamos decir como el salmista, me alegro, me gozo, me regocijo en ti. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, este es un tema muy maravilloso y quisiera ponerle por título gozo compartido. No debemos estar aquí en este lugar, en esta mañana, por mero compromiso. Porque bueno, si no voy al culto, Dios no me va a bendecir. O bueno, me da pena con el pastor. O bueno, tengo una tarea que realizar. O comenzamos a tener ciertos análisis. Pero el salmista, de una manera tan espontánea, el salmista de una manera tan simple, sencilla, pero a la vez tan honesta, hizo un resumen muy precioso. Dice, yo me alegré con los que me decían. Es decir, él se alegraba juntamente con aquel grupo de personas que igualmente que él sentían el mismo gozo de venir a la casa del Señor. ¿Cuántos tenemos ese gozo en este día? Venimos aquí con gozo. El gozo lo produce una relación. El gozo lo produce aquello que Dios hace a nuestro favor. Hemos estado orando por muchas cosas. Estamos dándole gracias al Señor por todas esas cosas que Dios a nosotros nos concedió. Muchas veces los problemas que se añaden los usa el diablo para que olvidemos las cosas maravillosas que ya Dios nos concedió, que ya Dios nos contestó. No nos damos cuenta que el diablo es muy astuto, el diablo es muy sutil, tratando de desviarnos la atención hacia lo que está por resolverse para quitarnos a nosotros el gozo de lo que Dios ha resuelto. Así que en esta mañana estamos gozosos, estamos alegres porque estamos en la casa del Señor. Y vamos a explicar un poco en este día lo que significa la casa de Jehová, lo que significa la casa del Señor. Yo me alegré, yo me regocijé, yo me siento bien, yo me siento acompañado, yo me siento comprendido, porque cada uno de nosotros aquí tenemos problemas, cada uno de nosotros aquí tenemos necesidades, cada uno de nosotros aquí está tocado emocionalmente por un problema o por otro problema. Estamos cargando una carga que muchas veces creemos que nos va a aplastar. Pero dice la Biblia que los que se congregan en la casa de Jehová entienden que por muy pesada que sea la carga, dice la Biblia que Él no permitirá que la carga sea mayor a lo que nosotros podamos soportar. Debemos tener la satisfacción, el gozo de que si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto produce gozo aun cuando estamos sufriendo, aun cuando estamos siendo lacerados por las circunstancias, aun cuando vemos la misma cara del maligno tratando de destruir, tratando de impedir que la gracia de Dios se manifieste. Nosotros vamos a decir, un momentico, échate para allá, que tengo conmigo al Rey de Reyes,
al Señor de señores, al que estuvo muerto y vive, al que fue llevado a una cruz y se levantó de la tumba. Ese es el que produce en mí el gozo, el regocijo del alma, que aunque para el mundo pueda estar muerto, y aun cuando Satanás cree que puede pisotearme, él está pisoteado por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Hay suficientes razones para tener gozo en medio de las suficientes razones en las que podamos estar para sufrir el dolor que la vida nos trae. Pero podemos decir en esta mañana como el salmista: yo me alegré. Este es el gozo compartido que tenemos. Yo estoy alegre, yo estoy gozoso de estar aquí. ¿Y usted? Por eso yo estoy gozoso también, porque nos entendemos lo que estamos hablando. Aquí nosotros nos entendemos, estamos hablando el mismo lenguaje, el mismo idioma, que es el idioma del amor, que es el idioma de la gracia, que es el idioma del Espíritu Santo, cuando nos lleva por donde debemos ir. Hay un himno que dice que yo te voy a hacer llorar, yo te voy a hacer sufrir cuando tengamos que pasar el camino. Pero el sufrimiento va aparejado con el gozo de vivir haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios produce gozo, produce alegría, porque aun cuando estamos siendo afligidos, estar apretados, es estar pasando por un lugar estrecho, pero es el lugar que Dios nos va a forjar. Es el lugar en el que Dios nos va a demostrar que valió la pena seguirlo, que valió la pena confiar en Él. No importa cuál sea el problema. Hermano, ¿cuán grande es el problema que usted tiene? ¿Cuán grande es el problema que yo tengo? Indudablemente, más grande que tu problema, más grande que todo el bulto de problemas que tengamos, Dios es mayor. Y nuestra fe está en Él. Por eso venimos a este lugar. Y en este lugar, los que tenemos al Espíritu Santo de Dios, nos gozamos, nos regocijamos en Él. Hay muchos que no se congregan, los incrédulos, los escépticos, los ignorantes, los que odian y los que rechazan a Dios. Hay muchos que se congregan sin el gozo del Señor, que vienen y les una tortura sentarse y escuchar y ver y mirar el desarrollo del culto, mirando el tiempo a ver cuándo nos vamos. Algunas veces que no tenemos la alegría de compartir la fe, otras veces las grandes preocupaciones que tenemos fuera nos están robando la atención. Queremos la bendición de Dios para que se resuelva. Estamos en el culto, estamos buscando al Señor y estamos pensando en el problema. Señor, tengamos paz en esta mañana, porque no hay gozo sin la paz del Señor. Y cuando nosotros leemos más adelante de este pasaje, de este salmo, es precisamente el mensaje que trae, que entraña una realidad inclusive teológica de magnitudes que no somos capaces de medir. Orad por la paz de Jerusalén. ¿Cómo vas a orar por la paz de Jerusalén? ¿Cómo vas a orar porque haya una bendición del cielo si no hay gozo por estar en la presencia de Dios? Estamos aquí ahora en conexión con Dios. Y los problemas que hay fuera, Dios se está encargando de ellos allá afuera. Tú aquí estás con el regocijo del Señor, que Él los está arreglando. Y si parece que no los arregla, sigo con el gozo del Señor. Porque Satanás, tú estás allá en los infiernos. Y tú estás destituido de la gloria de Dios. Y tú estás recibiendo las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios. No es mi caso. Yo no estoy allí. Satanás y los demonios no pueden tener gozo. El mundo sin Dios no puede tener gozo. El mundo sin Dios vive en una agonía detrás de la otra y no hay solución para ello. Sin embargo, para nosotros es diferente. Estamos atravesando grandes valles, grandes montañas, pero sentimos que la presencia de Dios va con nosotros. Y como el salmista, con aquellos que sienten gozo, también yo me siento gozoso. Con aquellos que alaban a Jehová, también yo me sumo. Yo no me sumo a Satanás y sus complejidades. Yo me subo a la fe en Jesucristo, con aquellos que la tienen igual que yo. Somos una familia bendecida por el Señor. Muchos nos congregamos con gozo. ¿Y quiénes son los que se congregan con gozo? Aquellos que hemos nacido de nuevo. Es importante que el gozo no es algo
contagioso como un virus. El gozo es a partir de una experiencia con el Señor. A partir del momento en que yo dejo que el Espíritu Santo obre en mi mente, yo digo, esta es mi prioridad. Mis pecados, mis maldades, mis errores, los llevo al pie de la cruz. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo me avergüenzo de mi maldad. Y comienza a surgir en mi corazón quebranto, lamento por lo que yo hice que a Dios no le agrada. Pero a la vez hay un milagro extraordinario que en el momento ese crítico de dolor y de vergüenza comienza a nacer el gozo de la salvación. Comienza a nacer el gozo de la satisfacción de que en mi vergüenza, en mi dolor, en mi mal olor, vino alguien y me lavó y me hizo una nueva criatura. Suficientes razones hay para que haya gozo en nuestro corazón. Cuando existe ese gozo de ese corazón, venimos a la casa del Señor con alegría, con gozo. Y lo que me hace llorar, lo lloro, pero con el gozo del Señor, que Él tiene poder para transformar las circunstancias, pero más aún, Dios tiene poder para cambiar a las personas. Amén. Muchas veces el Señor cambia las circunstancias. No, cámbiame a mí. Cámbiame a mí ante las circunstancias. Porque yo no voy a reaccionar a través de lo que las circunstancias me van a... Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera hacer que sea correcto. Pero yo quiero pedirte, Señor, que me ayudes a mí a permanecer en el gozo, en la fidelidad, a pesar de esas circunstancias. Porque estas quizás tú las estás usando para que yo pueda aprender a disfrutar el gozo que viene de ti cuando estamos siendo golpeados por las olas, cuando estamos siendo golpeados por los vientos contrarios, cuando estamos siendo golpeados por la traición de hermanos, cuando estamos siendo traicionados por las personas que más amamos y más queremos. No importa, nada de eso será suficiente para que yo quite la vista de ese Dios que en la cruz todo lo llevó y todo lo solucionó. Quiero, hermanos, darle las gracias al Señor por este salmo. Y queremos darle gracias al Señor por la experiencia de David, por la experiencia de aquellos que junto con David anhelaban ese lugar. Este salmo tiene grandes enseñanzas que lógicamente es muy difícil, casi imposible, que en un espacio de tiempo tan corto podamos desarrollar todo lo que tiene. Pero aquí dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué es la casa de Jehová? Normalmente, bueno, en el Antiguo Testamento, casa de Jehová, allí en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 19, habla acerca del tabernáculo. El tabernáculo fue diseñado por Dios y ese plano, el plano, escuchemos bien, guárdenlo en su mente, ese plano tremendo y maravilloso se lo entregó Dios a Moisés y Moisés tenía que hacer exactamente como Dios le mandaba. Dios le dijo a Moisés, haz las cortinas de este color, haz las columnas de este color, haz el altar donde será sacrificado el holocausto de tal, de bronce, de tal metal, y ponle 4 cuernos, uno en cada esquina, y ahí será donde se ofrecerá el sacrificio. Después haz el lavatorio de la mano, después haz la mesa de los panes de profesión, después haz el arca del pacto en un lugar que será llamado el lugar santísimo. Vete haciéndolo así, Moisés. Qué extraordinario el énfasis del Señor cuando decía, y Moisés hacía como Dios le mandaba. Y Moisés hacía exactamente, iba haciendo la obra que el ingeniero, que el proyecto de Dios pudiera realizar. ¿Cuál fue el final de ese proyecto? Dice que cuando Moisés terminó la obra, dice, y Moisés hizo conforme Jehová le mandó. La casa de Jehová. Y dice que se llenó aquella casa de humo. Y dice que descendió del cielo la presencia de Dios en forma de una nube que se llama la Chequina. Y descendió el Señor en aquel lugar y no se veía absolutamente nada porque allí estaba la presencia de Dios. Indicaba que Dios iba a estar con Moisés y con su pueblo
para atravesar el desierto, para llegar a la tierra prometida, y la presencia de Dios se derramó de una manera maravillosa, confirmando así la presencia de Dios a favor de su pueblo, porque ellos habían hecho conforme al diseño de Dios. Quiere decir que casa de Jehová representa el tabernáculo. Está también la casa de Jehová como el templo que construyó Salomón. El primer templo construyó Salomón. Y, amados hermanos, construyó el templo tal como Dios lo mandó. Y dice que también ahí hubo una manifestación de la gloria del Señor. Quiere decir que la casa de Jehová no solo significa un templo. La casa de Jehová representa el tabernáculo, que el tabernáculo no era un templo, sino era un lugar donde estaban esas carpas, y debajo de esas carpas y al aire libre habían todos esos tipos de mobiliarios que eran los que serían utilizados para que a través de ellos se transmitiera a Israel un mensaje que iba hacia el futuro. Y ese futuro era que vendría Dios al mundo, y la gloria de Dios que se manifestó en aquel lugar específico vendría a manifestarse desde Israel al mundo entero. Y salmista David, que era un hombre al que Dios ponía en su mente lo que él no era capaz por naturaleza de producir, dijo: yo me alegré, yo me regocijé en conjunto con todos mis hermanos que vinimos a la casa de Jehová. Y en el concepto casa de Jehová estaba toda la bendición de Dios para David, para sus amigos y para todo el que quisiera estar allí. Podemos decir amén, ¿verdad? Y casa de Jehová representa también, por ejemplo, dice allí en el libro de Génesis, capítulo 35, 19, dice que Belén es considerada casa del pan. Es decir, que el concepto casa de Jehová es un concepto en Israel que no solo tiene que ver con literalmente un templo, sino templo está asociado con bendición, templo está asociado con presencia de Dios, templo está asociado con el alimento que el alma necesita. El templo era un lugar donde se erigía como un punto de referencia para hablarle a la nación de que allí estaba la presencia de Dios para bendecir a esa nación, para alcanzar aquellos proyectos que Dios le había dicho: si ustedes hacen esto, ustedes lo van a lograr. La bendición grande del Señor. Qué experiencia tan extraordinaria. Por eso decimos, amados hermanos, que en el Antiguo Testamento el centro de adoración y de la manifestación de Dios era en un templo, mayormente. ¿Ve? Venía la gloria del Señor, se manifestaba la gloria del Señor, dándole a entender al pueblo que su bendición estaba a favor de ellos, dándole a entender al pueblo que mientras la presencia de Dios estaba allí, no había quien pudiera tocar a ese pueblo, no había obstáculos que no pudieran pasar, que superar enemigos mucho más poderosos que ellos. No se pudieron sostener las grandes murallas de Jericó, se cayeron. Todos los triunfos que tuvo Israel, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Quiere decir que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba con Israel. ¿Estamos entendiendo la idea? Entonces, amados hermanos, hay una visión diferente que en el Nuevo Testamento se llama gracia. El Nuevo Testamento es la presencia de Dios ya no en lugares hechos de manos, sino que la presencia de Dios vendría no con el hombre, sino en el hombre. Ya esa presencia de Dios no era suficiente. Por eso tenemos, hermano, en esta mañana muchas razones para estar contentos. Por eso debe haber en nosotros en esta mañana un gozo compartido. Un gozo que no solo debe ser el mío, sino debe ser también en el de ustedes. Podemos decir gloria al Señor, porque Él ya no está en un lugar específico a donde hay que correr para ver si Dios está o no. No, el Señor vino y su Espíritu Santo está aquí. Y si no hay templo, porque en el Nuevo Testamento los cristianos, a pesar de que el templo majestuoso, que fue el que
terminó de construir Herodes, dice el Señor, ni piedra quedará aquí. Es decir, que ya Cristo vino a decir, vine a hacer de ustedes un templo nuevo. Vine a hacer de ustedes que puedan entender la maravilla y la grandeza de Dios. Ya todo el ritual del Antiguo Testamento, ya todo lo que fue hecho se cumple en mí. Y ahora a partir de mí, yo en la presencia, en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes serán convertidos en un templo. Podemos decir amén. Es decir, en la antigüedad había que ir a un lugar para que la presencia de Dios se manifestara. Ahora es Dios mismo manifestándose en nuestro corazón a través del Nuevo Testamento. El gozo del Señor, por eso decía el profeta Nehemías, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Bendito sea su nombre. Y es muy interesante si pudiéramos buscar ahí en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3 dice de una manera tremenda, capítulo 3 y el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora yo me gozaré más, porque yo no estoy yendo al templo donde habita Dios, porque yo me gozaré más, porque soy parte del templo en el que se manifiesta Dios. Gloria sea su nombre. Hay muchos confundidos, esperando que si va a construirse otra vez el templo de Jerusalén. La visión que Cristo y los apóstoles vinieron a dar es que ya no importa el templo hecho de manos, sino que Él nos convirtió en templos donde Él puede habitar, porque vino el Espíritu Santo. En la Chequina de Jehová vino a tu mente, la presencia de Dios vino a nuestro corazón, porque le dijimos, Señor, mora en mi corazón. Yo te doy autoridad sobre mi vida, te doy autoridad sobre todo lo que yo hago, y en lo que me equivoco, corrígeme. Y donde fallo, Señor, levántame, donde caigo, restáurame. Eso lo hace el Señor a través del Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestro corazón. Vosotros sois templo de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Tú y yo somos templo de Dios. Cuando nosotros pensamos lo que ocurría en el Sinaí, que descendía aquella nube y el pueblo dice que de lejos no quería ni acercarse. Moisés, sube tú. Querían que Moisés se quemara. Y eso que Moisés era el líder. Eso que cógelo tú. Yo no me meto ahí porque había tanto trapo sucio guardado en el corazón de la gente. Y Moisés dijo, yo voy a subir. Y Moisés subió apagadito como un tizón, pero cuando bajó del Sinaí, pareció una lámpara china encendida. Dice que el rostro de Moisés estaba iluminado por la presencia de Dios. Y cuando la gente lo miró, dijo, ¿qué le pasó a Moisés? Dice que tuvo que usar un velo hasta el día que murió, porque era un rostro iluminado por la presencia de Dios. El gozo del Señor, que ilumine tu corazón, que ilumine tu mente, a pesar de la angustia, del dolor. La gente, hermano, en tu trabajo, no va a entender el mensaje de Dios si no se lo damos con gozo en nuestro corazón. Que aun cuando estemos bebiendo nuestras lágrimas, podamos decir, Él las guarda en el redoma del cielo. Él las guarda en su presencia. Él no olvida nuestra angustia. Y ese es el gozo que sale de nuestro corazón. Y podamos decir en esta mañana, Señor, gracias, porque yo soy parte del templo. Porque yo en mi corazón tú habitas. Y el templo, la única razón que tenía en la antigüedad era una señal donde venía la gloria de Dios o la Chequina. El día que tú viniste a mi corazón por la fe. ¿Hay quien tiene duda en esta mañana de que Dios mora en su corazón? Si tenemos esa duda, vamos a orar y decir, Señor, yo quiero tener la certeza de que tú habitas en mi corazón. Tengo la fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. De vez en cuando necesitamos hacerlo, porque es tanto el atropello de Satanás, son tantas las caídas, son tantas las luchas, que aún el diablo te susurra, tú eres cristiano. Podamos decir en esta mañana, por la gracia de Jesucristo lo soy, porque siento su presencia, porque Dios me ha hablado, porque Dios ha hecho de mí lo que hoy yo soy para su gloria
y para su honra. Que el Señor nos anime. Dice, hermano, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios te hizo santo, que no nos demos cuenta. Somos santos. Hay tanta gente diciendo por ahí, no hay santo nadie, cristianos diciendo eso. Es decir, donde habita Dios, Dios no habita en un lugar que no sea santo, porque Él lo santifica al habitarlo. Porque cuando la Shekinah de Jehová llegó al templo, lo santificó. Y donde Dios está, hay santidad. Si yo me equivoco, si yo hago lo que sea, su presencia me trae al camino. Su presencia toca mi sensibilidad y me dice, estás equivocado, ven. Así que los que estamos aquí, pidámosle al Señor tener comprensión de este tema. Y no puedo detenerme ni aún ante un conflicto familiar, ni aún ante un conflicto económico, ni aún ante un conflicto en el trabajo, sea lo que sea y pase lo que pase, yo soy templo de Jehová. Y los que vamos a un edificio juntos compartimos la alegría de ser parte de ese templo. Y como el salmista poder decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque la casa de Jehová somos tú y yo cuando hemos nacido de nuevo. ¿Habrá algo que pueda nublar ese gozo y esa alegría? Aquel sinvergüenza que te está esperando en el trabajo para hacerte 40 cosas, el Señor lo va a quemar. Que Dios tenga misericordia de su vida. Porque nuestro corazón, como está lleno de la santidad de Dios, anhela que lo que yo tengo, ese infeliz lo tenga también. Porque el gozo de Jehová, nuestra fortaleza es. Que Dios nos dé esta convicción, hermanos. Que Dios nos dé esta alegría. Hechos 17, y con esto vamos a terminar. Hechos capítulo 17, y vamos a leer versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo, 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues es el quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Quiere decir que el que tiene puesta centrada su atención en un templo está muy embarcado. Porque Pablo dijo que Él habita en nuestro corazón y al habitar en nuestro corazón somos nosotros el templo de Dios. Podamos en esta mañana tener este gozo, tener esta alegría, que la casa del Señor es la casa del pan. Por eso Belén de Judea fue donde Jesucristo nació. Porque es el pan de vida. Ese es el pan ofrecido para el hambriento por el pecado. Y hemos comido de ese pan. Por eso somos parte de Belén. Y dice, es la casa del pan. Es la casa donde se brinda al que tiene hambre. Y nosotros teníamos hambre. Y todavía tenemos hambre y tenemos sed de su palabra. Que Dios nos ayude en este día. Y podamos decirle, Señor, nos alegramos en esta mañana. Y juntamente con David podemos decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que el Señor añada la bendición que Él quiera a nuestras vidas en esta mañana.